El segundo grupo de oraciones compuestas están formadas por las oraciones subordinadas. Una oración subordinada es aquella que está inmersa dentro de una oración principal. Hace un momento, cuando estudiamos las oraciones coordinadas, vimos que había un nexo que unía a dos oraciones independientes que tenían sujeto y predicado. En este caso, solo habrá un sujeto y un predicado. Y dentro de una de esas dos partes estará la oración subordinada. En este caso, vamos a conversar de aquello que nos preocupa. El sujeto es tácito. Puedo decir, nosotros vamos a conversar de aquello que nos preocupa. No hay un nexo, solo hay un predicado, donde el núcleo de predicado será vamos a conversar. Es un verbo compuesto que se puede transformar en conversaremos. ¿De qué conversaremos? De aquello que nos preocupa. Y nos vamos a dar cuenta que en esa segunda parte del predicado hay un verbo más. Ese segundo verbo es preocupa. Y la oración subordinada es aquello que nos preocupa. Nos damos cuenta que es subordinada porque tiene un verbo. Además la podemos reemplazar. La oración pudo decir vamos a conversar de eso. Y todo aquello que nos preocupa queda resumido en un solo pronombre. Las oraciones subordinadas se van a dividir de tres maneras. Vamos a ir explicando cada una de ellas para comprender mejor su concepto. Tenemos en primer lugar a las subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas son aquellas que se pueden reemplazar por un pronombre personal generalmente. Vemos la oración, quien ahora ríe, mañana podría llorar. Lo primero que vamos a identificar es el sujeto y el predicado. Quien ahora ríe es el sujeto y mañana podría llorar el predicado. Luego vamos a buscar el verbo principal, es decir, el verbo que está en el predicado como núcleo, el cual será podría llorar. Eso es lo normal, pero vemos en el sujeto que también aparece un verbo, el verbo reír. ¿Y cuál será la oración subordinada? Será quien ahora ríe. Y esta oración subordinada, que tiene su verbo que es reír, podría reemplazarse por un pronombre. Él mañana podría llorar o ella mañana podría llorar. Entonces, recordemos, subordinada sustantiva, la que se puede reemplazar por un pronombre. En segundo lugar, tenemos a las subordinadas adjetivas. Es aquella que puede reemplazarse, como su nombre lo indica, por un adjetivo. Para reconocerla, también debemos identificar primero al sujeto y al predicado. Entonces, el sujeto será la niña que sonríe y el predicado no quiere hablar contigo. Vamos a identificar ahora el núcleo de predicado, que es el verbo principal. Será quiere hablar. Es la ubicación normal del verbo o núcleo, pero si nos damos cuenta, en el sujeto también aparece un verbo y vamos a identificar allí a la subordinada adjetiva. La subordinada adjetiva será que sonríe. El verbo es sonreír, pero podríamos transformar este fragmento del sujeto en la niña sonriente. Nos vamos a dar cuenta de la subordinada adjetiva porque generalmente está antecedida por el pronombre relativo que. Y por último, tendremos a las subordinadas adverbiales. Estas, como su nombre lo indica, se pueden transformar en adverbios o circunstanciales. En el ejemplo, la oración dice, vamos a guardar esta carta donde nadie la encuentre. El sujeto es tácito y el resto es predicado. Vamos a encontrar primero al núcleo o verbo principal. Este núcleo será vamos a guardar, que se puede simplificar en la acción guardaremos. Esta carta donde nadie la encuentre. Ahí vamos a encontrar un verbo más, que no es el núcleo de predicado. Y entonces la subordinada adverbial será la siguiente.
donde nadie la encuentre. El verbo subordinado es encontrar y podemos reemplazar a donde nadie lo encuentre por el adverbio del lugar allí. La oración pudo haber dicho, vamos a guardar esta carta allí, allá, por ahí o cualquier otro adverbio. Entonces, en resumen, las subordinadas se dividen en sustantivas, cuando se puede reemplazar por un pronombre, adjetivas, cuando se puede reemplazar por un adjetivo, y las adverbiales, cuando se puede reemplazar por un adverbio o por circunstanciales. Recordemos que las subordinadas no están enlazadas por nexos, sino que forman parte de una oración principal. Vamos a ver en estas tres oraciones a las tres tipos de oraciones subordinadas. El primer enunciado dice, ese hombre que tanto grita no respeta a nadie. La subordinada será que tanto grita y se puede reemplazar por el adjetivo gritón. Entonces es una subordinada adjetiva. La segunda oración dice, van a sacar del aula a quien coma en clase. La subordinada será a quien come en clase y se puede reemplazar por el pronombre él. Por lo tanto, es una subordinada sustantiva. Por último, llegamos a la hora en que nos citaron. La subordinada es a la hora en que nos citaron, que se puede reemplazar por puntualmente, adverbio de modo.